Gracias a Dios ya podemos venir más seguido aquí a la iglesia del norte. Saludamos a todos los de Querétaro desde aquí y a todos los que nos ven en las redes. Les damos un fuerte aplauso de Vida Nueva para el mundo, a todo el mundo. Dios los bendiga, esta es su casa. Y gracias a Dios por Estefano, por Cristian, mis dos hijos que están ahora ya pastoreando conmigo en Querétaro. De veras Dios los ha levantado de una forma poderosa. Axel está en el Instituto Bíblico, nuestra hija Valeria va a entrar en septiembre. De verdad que podemos decir, mi casa y yo servimos al Señor. Es una bendición ver a nuestros hijos, ¿verdad, amor? Ay, no está mi amor. Los vi muy feos. Tú no, mi amor, estás bien linda. Pero que están sirviendo al Señor, oren por ellos. Podemos venir a compartir ya más seguido con ustedes y dejar a Estefano y a Cristian allá, que va a estar también Estefano aquí en el Congreso de los Jóvenes. En Romanos 3:10, en el versículo 18, nos dice así la Biblia, dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y luego nos dice el versículo 18, dice, versículo 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Cuando hablamos nosotros de la maldad, tenemos que hablar del pecado. Y desde que tuvo lugar el primer asesinato en la historia, vamos a tratar de abarcar un montón de cosas en el primero, en el segundo y tercer conferencia. Desde que tuvo lugar el primer asesinato de la historia, cuando Caín mató a su hermano Abel, la historia humana ha estado salpicada de sangre, de maldad, de crímenes espantosos, de guerras continuas, de violencia, de rebelión contra Dios, rebelión contra las leyes de Dios. El mundo está en una verdadera rebelión, pisoteando a Jesucristo, pisoteando sus mandamientos. Y todo esto tuvo su inicio cuando el ser humano decidió, y desde que cualquier ser humano aquí en la tierra decide rebelarse contra nuestro Creador, cuando uno escoge independizarse y vivir la vida que a uno se le pegue la gana. Así tenemos en la historia la primera rebelión masiva contra Dios, la Torre de Babel, el primer juicio mundial, que es el diluvio universal. Tenemos la primera degeneración sexual colectiva, esto de Sodoma y Gomorra, esto del movimiento LGTBI y el aborto, y todo este tipo de ideologías de género no es algo nuevo, ya existía en Sodoma y Gomorra. Nada más que les voy a decir cuál es la diferencia entre Sodoma y Gomorra y los tiempos de hoy. El pecado de Sodoma y Gomorra no solamente era la homosexualidad, sino que la sociedad lo aceptó como algo normal. ¿Y saben cuál es el problema de México y del mundo ahorita? No es la homosexualidad, el adulterio, los asesinatos, la fornicación, sino que ya lo estamos viendo como algo normal. Ese es el problema, ese es el pecado. Que el gobierno lo ve normal. Hay leyes que ya se están reformando para impulsar, como la reforma educativa que entra en agosto con los niños, que es una cosa espantosa, donde en los libros de texto literalmente se les va a enseñar a los niños que les pueden gustar, un niño le puede gustar otro niño, que no tiene nada de malo, es normal, se llama homosexualismo, no hay que burlarse de nadie. Los niños pueden usar falda, las niñas pueden usar pantalón, van a enseñarles a masturbarse a los niños, en los libros de texto van a enseñarles a que ver un hombre con otro hombre es normal, a los niños de primaria. Esa es la reforma educativa, señores, la agenda LGTBI detrás de esto, la ideología de género detrás de nuestros niños. La primera degeneración sexual, vemos las perversiones religiosas de los césares, la Inquisición de más de 500 años, la Revolución Francesa y Mexicana, la Guerra Civil Americana, vemos las dos primeras guerras mundiales, los genocidios de millones de seres humanos por dictadores como José Stalin en Rusia
Idi Madam en África, Adolfo Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia, Saddam Hussein en Irak, los emperadores romanos, los terroristas, los Hezbollah, los ISIS, podíamos irnos a los cárteles de las drogas, genocidios masivos. Millones de seres humanos están siendo masacrados todos los días a través de algo que se llama el aborto en el vientre de las madres. Y quiero decirle que hoy en día el lugar más peligroso para un niño no es la Buenos Aires, no es Tepito, no es la Lagunilla. El lugar más peligroso para un niño actualmente es el vientre de una madre. Se han practicado cerca de 1.400 millones de abortos desde que en 1920 Rusia fue la primera nación en legalizar el aborto. Curiosamente, Rusia ahorita es uno de los países que más en contra están del movimiento ideología de género con el presidente Putin. Es impresionante. Y los países de Occidente que dicen que creen en Dios son los que más están favoreciendo estas agendas y estos lobbies y estas ideologías. ¿Saben cuál fue el primer país en despenalizar el aborto por violación en el mundo? México, 1930. Y desde el 2007 en la Ciudad de México está legalizado el aborto. Después, antes de las 12 semanas, se calcula que se abortan aproximadamente 1,5 millones de niños al año en la Ciudad de México. 1,5 millones. Desde el 2007 a la fecha, llevamos 10 años, casi 15 millones de niños ha matado México, ha cometido homicidio y le dicen interrupción del embarazo. La interrupción, yo ya les dije, la interrupción es permítame tantito, me dieron ganas de ir al baño, Badajoz, súbete por favor, toma mi lugar tantito, interrumpo mi mensaje, regreso y sigo predicando. Eso es interrupción. Pero ahora al aborto, al homicidio, a la masacre de los niños le llaman interrupción del embarazo. Es un ser humano, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, es un ser humano. Tanto es ser humano que los niños abortados, los órganos se venden como órganos para donarlos y venderlos a seres humanos. No son marcianos, no son animales. Y es increíble que ahora haya más defensa en contra del maltrato a los animales. ¿Y dónde está la defensa al cuidado de los bebés no nacidos? En Estados Unidos se han abortado 600 millones de niños, entre ellos 18 millones de color. Es impresionante las estadísticas del aborto. El aborto inducido se considera el lugar en todo el país, excepto en 3 estados: Guanajuato, Guanajuato y Querétaro. Aleluya por Querétaro. La Ciudad de México, les repito, está despenalizado desde 2007 a petición de la mujer. Entonces vemos nosotros que hay historias como la que acabamos de ver de una niña que quiso abortar en Argentina, se tomó una pastilla y esa pastilla le cayó mal, se estaba muriendo. El doctor, ella fue a cometerse un aborto, el doctor le salvó la vida a la madre y al niño. Y hay un juicio que lleva 4 o 5 años para meterlo a la cárcel por no haber asesinado al niño. O sea, ¿dónde está el juramento de Hipócrates, no? Y nos podemos asustar, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo los cristianos para evitar todo esto? ¿Cuántas firmas? ¿En cuántas redes nosotros estamos escribiéndoles a nuestros diputados, a nuestros senadores? Ellos se dedican a ver nuestras redes, a ver qué se escribe, y saben que las redes se convierten en tendencia y los tweets se convierten en tendencia, y de acuerdo a las tendencias se hacen leyes y se toman decisiones en el gobierno.
En vez de estarte tomando selfies todo el tiempo, comienza a escribir, comienza a decir lo que dice Dios, lo que dice su palabra en contra del aborto, en contra de estos genocidios que se están practicando a nivel mundial, los odios raciales y religiosos, por ejemplo, en el Medio Oriente, y últimamente niños asesinados, pornografía infantil, pederastía, corrupción política, etcétera. Ahorita es ilegal que una menor de edad tenga relaciones con un hombre mayor de edad, mayor de 18 años, pero ahora se está estudiando la posibilidad en algunos países ya, y acuérdense de esta predicación, en muy poco tiempo, muchos países, espero México, para cómo va y como estoy viendo que van las cosas, no dudo que falte mucho, donde ahora si son consensuales las relaciones, si la niña de 10 dice yo quería tener relaciones con el señor de 50, no es delito, también es considerado una ideología, un género, es una persona que si alguien quiere tener relaciones con un hombre con un hombre, es un deseo, también es un deseo tener relaciones con niñas, con niños, y esto es algo esto es algo insano que estamos viviendo el día de hoy. Hace unos 2 semanas, dos niños, hijos de un pastor de Querétaro, entraron al baño de las mujeres, entraron al baño de los hombres, y habían 2 niños de 9 años teniendo relaciones en el baño de los hombres, 2 niños. Y cuando entraron estos 2 niños, los hijos del pastor, fíjese, los invitaron a que le entraran también con ellos, y se fueron corriendo y los fueron a acusar con el director. Entonces el director llamó a los papás de estos niños y llamó al pastor, y el pastor exigiendo que se expulsara a estos niños. Saben que estaba atado de manos. El director de la escuela dijo: no puedo hacer nada, puedo perder mi trabajo. La presión es tan fuerte ahora de ciertos sectores de nuestra sociedad que ahora a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. ¿Qué está pasando con México? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Quién puede negar que existe un problema profundo de maldad dentro del ser humano y que vamos de mal en peor? ¿Por qué causa el ser humano no ha podido vivir en paz con sus semejantes? ¿De dónde proviene tanta maldad que estamos viendo en el mundo? Y en su afán de poder tratar de descubrir este problema y cuál es su origen, se ha inventado humanamente diferentes teorías. Les voy a decir algunas teorías que quieren explicar qué está pasando con el ser humano. Unos dicen que es la psicología. La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones, el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que le rodea. O sea, la psicología te dice, los psicólogos te dicen, es que todo tiene que ver por tu infancia, por tu medio ambiente, por cómo te creaste. Luego tenemos la filosofía, ¿no? La filosofía que todavía no se pone de acuerdo, hay tantas filosofías, etcétera. Tenemos la sociología, que le llaman un retraso cultural que hay en la sociedad. Tenemos la educación, que es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo a la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Tenemos el humanismo, el famoso humanismo, que no es nada nuevo. El humanismo es un movimiento intelectual desarrollado en Europa en el siglo XIV y en el siglo XV, que rompiendo todas las tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y dar sentido racional a la vida, tomando en cuenta como maestros de los clásicos griegos y los latinos. Tenemos el marxismo, que le llama también a todo este fenómeno que está pasando la lucha de clases. Tenemos a William Shakespeare, como tanto predica mi padre, que dice que le llama el defecto trágico. Pero ¿saben qué? La Biblia lo dice en Romanos 3:23. Póngame Romanos 3:23, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios no le llama humanismo, lucha de clases. La palabra de Dios no le llama psicología. Dice: por cuanto todos pecaron, están todos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. La Biblia le llama pecado. ¿Cómo le llama? Pecado.
Todos ustedes y yo somos pecadores, todos nosotros hemos pecado, somos pecadores, y la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. En Romanos 6:23, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que pagar por nuestros pecados, pero hay alguien que pagó por nuestros pecados, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, no para que la religión te salve de tus pecados y te lleve al cielo, no porque cuando te echaron agua de chiquito, de bebé, te quitaban tu pecado original. No, Cristo murió por nosotros, porque la religión, ni el bautismo en agua, ni las procesiones, ni los ritos, ni las ceremonias, ni congregarse en esta iglesia, ni venir a estas reuniones te hacen salvo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Solo Jesús puede salvar al mundo del pecado. Solo Jesús puede sanar la humanidad. Solo Cristo puede sanar el degeneramiento moral, emocional, espiritual que hay en nuestra sociedad. Cuando nosotros vemos lo que significa la palabra pecado en la Biblia, viene de la palabra griega amartía, con H, amartía, que significa literalmente fallar al blanco, fallar al blanco. O sea que todos hemos fallado al blanco, ¿sí? Fallar al blanco es fracasar, es no estar en el centro de la voluntad de Dios. Eso es pecado, no estar en el centro de la voluntad de Dios. O sea, todos los seres humanos nacimos en un estado de pecado que nos impide caminar por caminos derechos y nos hace desviarnos de propósitos, y los propósitos de los cuales Dios nos creó a cada ser humano para cumplir una función, una misión, un propósito. Cada uno de ustedes, amigos, amigas, ustedes tienen un propósito y una misión increíble, perfecta, preciosa aquí en la tierra. Dice la Biblia en Isaías 53:6, dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El pecado, dice la Biblia también, es un poder maligno que tenemos dentro de nosotros, esa maldad que está dentro de nosotros desde que nosotros nacimos. En el Salmo 51, en el versículo 5, dice: he aquí, en maldad he sido formado y se apartaron, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. Así que desde que tú naces ya tienes pecado. Desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, se determina el tipo de sangre que se va desarrollando el cigoto, y es un ser humano, tiene ya alma, tiene espíritu, ya tiene sangre, es un ser humano delante de Dios. No es tu cuerpo, sí, con tu cuerpo, mira, con tu cuerpo, amiga, puedes hacer lo que quieras. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Te puedes mochar las orejas si quieres, te puedes cortar la lengua a la mitad y parecer serpiente, puedes tasajearte, cortarte, puedes herir tu cuerpo, puedes ser bulímica, anoréxica. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, pero ¿sabes qué? Tú no tienes derecho de hacer con ese bebé que está dentro de ti lo que tú quieras, porque no es tu cuerpo. Ahora es un cuerpo, es un individuo, es de Dios. La decisión es del Señor, no te corresponde a ti. Es que fue por violación. ¿Saben que una en 100,000 violadas se embarazan? Esa es la excusa más tonta y estúpida que he escuchado en mi vida, que por causa de violación. Y ahora tú puedes llegar: es que me violaron. Pues ¿quién le va a decir que no? Es que me violaron. Bueno, entonces si te violaron te podemos practicar el aborto, no hay ningún problema. ¿Y quién sabe? ¿Y qué podemos saber nosotros? Que Dios quiso que ese ser humano naciera, es entre 100,000 que naciera a través de una violación, y Dios tiene un propósito muy grande para la vida de ese niño y de ese bebé, que lo puedes amar, lo puedes cuidar o darlo en adopción, o puede haber una familia que lo quiera amar, que lo pueda cuidar, pero tú no tienes el derecho de quitarle la vida a otro ser humano. No se vale. La Biblia nos dice que el pecado es universal.
En Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. El pecado no es como esas enfermedades que unos hombres adquieren y otros no, sino que es algo que todos los seres humanos hemos heredado. Todos heredamos el pecado. El pecado, nos dice la Biblia, es la condición universal del ser humano. O sea, todos somos pecadores. Y el pecado ha hecho que conforme a los 6,000 años de historia que hemos vivido, damas y caballeros, los 6,000 años de historia que hemos vivido, el pecado ha ido degenerando. Así como abunda el pecado, también sobreabunda, dice a la Biblia, la gracia. Gracias a Dios que aquí hay cientos, hay miles aquí reunidos en esta mañana que tienen temor de Dios, que aman a Dios, conocen la palabra y tienen temor del Señor y conocen lo bueno y lo malo y distinguen entre lo amargo y lo dulce. Pero el pecado en millones de personas alrededor del mundo ha hecho que el pecado degenere cada década, cada época, cada siglo en cosas peores y peores y peores, y el pecado está llegando a su clímax. Y no dudo que en cualquier momento el próximo evento que falta por cumplirse en la Biblia es el arrebatamiento. En cualquier momento nos desaparecemos, la iglesia de Cristo. Luego nos preguntamos por qué hay temblores, terremotos, huracanes. Ahora estuvimos hace 2 semanas en San Miguel de Allende. Por primera vez graniza en San Miguel de Allende, 50 centímetros de granizo. Se vino para abajo el techo del salón de eventos donde estábamos en el hotel. Nos dimos una empapada, mi esposa y yo. Nos tuvimos que el cuarto inundado y a ver quién se lanza nadando al baño primero. Una granizada terrible. Guadalajara, 3 metros de granizo. Calores que en la historia se habían sentido. Derritiéndose los polos en Alaska, los osos polares. El mundo se está terminando. Las Naciones Unidas dicen, y los expertos, que no le pueden dar más de 25 años de sobrevivencia al mundo al ritmo que vamos. Los mares, como el mar de Cortés, con toneladas de ácido sulfúrico cayendo a los mares, nos estamos acabando el planeta. Dice la Biblia que la creación gime y dice está con dolores de parto. O sea, si saben las mujeres que es un dolor de parto, cualquiera de ustedes, nosotros hombres, tuviéramos un dolorcito así, ya nos estaríamos muriendo. Nos sentimos tan machitos, tan valientes. Ese sí es un dolor, el dolor de parto. Dice la Biblia que la creación está gimiendo, está dolida a causa de sus habitantes, de nosotros los seres humanos. La Biblia nos dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos, dice la Biblia, todos pecaron. No solamente el pecado es universal, la Biblia dice que el pecado mora en el hombre. En Romanos 7:17, si me hacen el favor, dice: de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vamos al versículo 20, que dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces vemos que el pecado es como una enfermedad. La Biblia la compara como una enfermedad. Muchas veces se comparó con la lepra, que va creciendo, así como un cáncer, como un tumor que va creciendo. A veces son malignos, a veces son benignos, a veces se esparce por todo el cuerpo, y ya no hay remedio. Y así es el pecado, se está diseminando, se está expandiendo como un cáncer. Número 3, no solamente es universal, no solamente mora en el hombre, dice la Biblia, y que ha invadido las fibras más íntimas del ser humano, ya ha invadido a las naciones, y México no es la excepción. México es un país invadido de pecado, invadido de maldad, de crueldad,
de asesinatos, de violaciones, de trata de blancas, de adulterios. Y ahorita voy a dar un poquito más de, si me da tiempo, voy a decirles cosas que ustedes van a ver hasta dónde está llegando la maldad en nuestro país. Número 3, no solamente es universal, mora en el hombre. Número 3, Romanos 3:9 nos dice que todos están bajo el pecado. La Biblia dice todos están bajo. Digan conmigo bajo. Miren, bajo es, hagan de cuenta que tengo aquí un cuerpo y está este cuerpo, lo tengo sometido, ¿no? Tengo mi pie sobre su cuello. La palabra griega que dice la Biblia en Romanos 3:9, todos están bajo el pecado. Esa palabra bajo es la palabra hamartián, con H al principio, hamartián. Y esta palabra hamartián es estar bajo su total control. Fíjense cómo tú no puedes controlar el pecado te controla a ti. Jamás ni tú ni yo podremos controlar el pecado. Tú y yo no podemos controlar el pecado. Lo único que puede dominar y controlar el pecado en mí es el poder del Espíritu Santo. Imagínense a la gente sin el Espíritu Santo, ¿cómo va a controlar su pecado? Por más conferencias que les des y por más esto y por más aquello y orientación, ahora están bajo pecado. Luego los aplauden, ¿no? Los aplauden porque antes lo que era una enfermedad mental ahora se considera como algo normal. Y eso lo voy a explicar también más adelante. Esto demuestra que no es la razón la que nos gobierna al ser humano, sino que el ser humano está dominado, está bajo. Vean lo que dice Efesios 2 del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3 nos dice la Biblia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, todos los que no son hijos de Dios son hijos de ira. Están sometidos bajo el pecado. La Biblia también nos enseña en el capítulo 6, versículo 16 del libro de los Romanos, que somos prisioneros del pecado. Tenemos una fuerza maligna dentro de nosotros y nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? No solamente estamos bajo el pecado, la Biblia nos dice que el pecado reina también sobre nosotros. En Romanos 5:21 dice lo siguiente: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos al capítulo 6, versículo 12 de Romanos. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y nos dice también el versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Ya oyeron, hermanos? No presentes tu cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra reinar, la Biblia que nos dice en Romanos 5:21, no reine pues el pecado, es la palabra basileuín, así como se oye, basileuín, que significa gobernar o ejercer poder como un rey. Un rey tiene el poder sobre todo el imperio, sobre todo el reino,
toma todas las decisiones, nadie lo puede cuestionar. Lo que sería un rey el día de hoy, malamente hablando, sería lo que es un dictador, un presidente, un primer ministro que tiene a todos a su favor, lo que él dice se hace, no tiene oposición, su palabra es la última palabra, y eso es lo que es un dictador, era lo que era un rey. El pecado es como un rey dentro de nosotros que ejerce un poder, una demanda de obediencia, porque la Biblia nos dice en Romanos, en Juan 8:34, que somos esclavos del pecado. Somos esclavos del pecado. Estamos sometidos bajo el pecado. En Romanos 6:17 nos dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, fíjense, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. No solamente el pecado es universal, mora en el hombre, somete al hombre, reina sobre el hombre, tiene cautivo, número 5, al hombre, nos tiene cautivos. ¿Qué haríamos sin Cristo si no hubiera muerto en la cruz? Por eso murió en la cruz. Si las religiones nos salvaran, si ser católico me llevara al cielo, si ser cristiano, protestante, mormón, musulmán, testigo de Jehová, cienciología, si cualquiera de esas cosas me llevaran al cielo, entonces ¿para qué murió Jesús en la cruz? Les pregunto. ¿Para qué? ¿Por qué? Él pudo haber dicho: ve a misa, sé de la vela perpetua, persínate 50 veces diarias, reza 60 Padres Nuestros, ve a la iglesia protestante, ve a la iglesia cristiana, apréndete todas las alabanzas, canta en el coro, canta con el grupo, canta y forma parte de la iglesia. Y a lo mejor chance, y si ese día te agarro confesado, si ese día te agarro persinado, si ese día tomaste la cena del Señor, chance y te vas al cielo. Pero no, la Biblia dice que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Nadie puede ser salvo si no es a través de Jesús. Y si le vamos a aplaudir, vamos a aplaudirle bien fuerte a nuestro Señor. Cinco, tiene cautivo al hombre. O sea, la palabra cautivo en Romanos 7:23, fíjense lo que dice. Dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, y el 24, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, la palabra cautivo es aichmalotisein en griego. Aichma con H, aichmalotisein con Z, aichmalotisein. La palabra cautivo, que el pecado nos tiene cautivo, es la palabra prisionero. Somos presos del pecado, somos presos. El mundo está esclavizado porque no conoce a Dios. De ese punto de vista sí entiendo lo que está pasando en el mundo. Y número 6, la Biblia nos dice que ha producido nuestra muerte espiritual. En Efesios 2:1 lo enseña muy claramente. En Efesios 2:1 dice la Biblia, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos ¿en qué? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos ¿en qué? En vuestros delitos y en vuestros pecados. La palabra muerto no significa dejar de vivir, sino significa separación, y el pecado nos ha separado de nuestro Creador. Yo les decía que el ser humano que no conoce a Dios, los que conocemos a Dios y conocemos la Biblia, sabemos dónde está la respuesta a nuestros pecados. Sabemos dónde está la respuesta y qué dice la Biblia del adulterio, sabemos qué dice del aborto, sabemos qué dice de la homosexualidad, sabemos qué dice de la fornicación, sabemos qué dice del robo, sabemos qué dice de la fornicación, sabemos qué dice de la corrupción, sabemos qué dice de la mentira,
sabemos qué dice de desear la mujer de tu prójimo, qué dice de la avaricia, de la idolatría. Todo eso lo sabemos gracias a la Biblia. No lo sabríamos si no tuviéramos la Biblia, pero el mundo que no conoce la Biblia ha inventado la psicología, repito, la psicología, la filosofía, la sociología, la educación, el humanismo, la biología, el marxismo, el William Shakespeareismo, y también ahora un nuevo género, un nuevo ideal acaba de surgir de unos años para acá: ideología de género. Déjeme detenerme unos instantes en esta ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Es, como le dice la misma palabra, un conjunto de ideas que con fines políticos, culturales y sociales tratan de adoctrinar a la sociedad a que la sexualidad masculina y femenina no sea determinada por la creación de Dios o por la naturaleza con la que naciste, o por tus genes, o por tu biología, o por tu ADN, o por tus cromosomas XXXY, por tu aparato reproductor masculino o femenino. No se determina por eso. La ideología de género adoctrina y enseña que tú eres el sexo que tú te autopercibes ser. Esa es la ideología de género. Tenemos la ideología de género, tenemos ahora esta ideología que se llama el OBI, LGTBIQQIAAPP, acrónimo. Escuche bien. Antes solo existía el género masculino y femenino. La ideología de género tiene más de 130 géneros. Si nuestras abuelitas volvieran a vivir, bisabuelas, el día de hoy, se vuelven a morir de lo que está pasando en el mundo. De verdad. Es más, yo no me imaginé hace 5 años que iba a estar pasando lo que está pasando ahorita. Nosotros hicimos tanto, con tantos grupos, apoyando con firmas y todo para que no pasara la reforma educativa, y no pasó. Pero nuestros gobernantes, tiene que pasar, y en menos de 2 semanas se volvió a aprobar. Primero no, y luego se aprobó, porque es esa fuerza. Porque la ideología de género está en todo el mundo. Y es algo universal, es algo mundial, millonario, una agenda millonaria determinada en adoctrinar al mundo. México no es la excepción. México pudo haber dicho que no, pero fueron tan débiles nuestros gobernantes que dijeron y cedieron y dijeron que sí, y ahí andaban con sus pañuelos verdes en el Senado. ¿Saben qué es un pañuelo verde? Los que están a favor del aborto. Los que ponen el pañuelo azul son los que están en contra del aborto. Y por primera vez en la historia, en el Senado de la República, se para un niño de 12 años de edad y dice: yo soy bisexual. Y otro de 11 años: yo soy transexual, y gracias a Dios por mis 2 mamás, que vivimos una vida muy contenta, muy felices. Todos los senadores se ponen de pie, bravo, aplaudiéndoles a estos chamacos que ni siquiera saben si existe Santa Claus. Y están adoctrinando a nuestros niños a que un transexual, por ejemplo, es una persona, no es lo mismo que un transvesti. Un transexual es una persona que a través de un tratamiento de hormonas puede hacer crecer sus pechos, puede a través de cirugías cambiarse la nariz, y puede a través de cirugías cambiarse el sexo, no cambiar el sexo, mutilarse sus órganos genitales. Ahora, las hormonas son peligrosísimas en un adulto. Hay niños que ya están comenzando a tomar hormonas desde los 9, 10 años de edad. ¿Sabían ustedes que la vida de un homosexual, en estadística, en promedio de vida,
vive 35 años menos que una persona heterosexual en el mundo. Y saben que se han inventado, yo solamente les voy a decir algunos de los géneros. ¿Quieren que les diga algunos de los géneros que han inventado? Por ejemplo, lesbiana, género femenino homosexual, es decir, mujer cis o trans que la traen otras mujeres, como la capitana del equipo de la selección de los Estados Unidos que acaba de ganar el mundial de fútbol soccer y que dijeron no vamos a ir a ver a Trump, y todas sus compañeras la aplaudieron y dio un gran discurso, y en Nueva York las aplaudieron y dijo aquí en este equipo habemos de todo, heterosexuales, lesbianas, de homosexuales, hay de todo, y todo, ay, bravo, bravo, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella, quiero pintarme de morado el pelo. Tenemos gays, tenemos transexuales, personas que quieren características físicas del sexo contrario mediante hormonas o a través de la cirugía. Tenemos a los bisexuales, que no importa con hombre o con mujer, es lo mismo. Tenemos al pansexual también, no es al que le gustan los panzones. Es persona que se siente atraída por otras personas independientemente de su identidad de orientación. Tenemos el omnisexual, se siente atraído por todos los géneros y sexos. Tenemos el escoliosexual, persona que se siente atraída por personas que no se identifican de forma binaria. Tenemos el demisexual, que solo siente atracción sexual por personas con las que previamente ha desarrollado lazos emocionales fuertes y estables. Tenemos al grisexual, si pueden experimentar atracción sexual bajo circunstancias limitadas o en menor grado. Tenemos el asexual, uno que no siente tanta atracción sexual por otros. Tenemos el poliamoroso, órale pues, el poliamor, ese es otro género, poliamoroso. Tiene más de una relación sexual e íntima al mismo tiempo, o sea puede tener 5 parejas de diferente sexo y todos están de acuerdo en que todos tengan más de 3, 4, 5 parejas, son poliamorosos, con corazón de condominio. Tenemos intersexuales, tenemos agéneros, tenemos género fluido, trigénero, pangénero, andrógino, intergénero, homorromántico, birromántico, arromántico, antrosexual, queer, neutrosis, aliens, drag queens, que ahora son los drag queens, son los transvestis que se peinan así, con las cejotas, así, y es triste que ahora están de moda en las universidades más caras de México y del mundo. Van y universidades y primarias y preprimarias les cuentan cuentos a los niños. Solamente en el estado de Nueva York se reconocen 31 géneros. ¿Saben qué? La Organización de las Naciones Unidas, en vez de ayudar, en vez de orientar, la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido, escuche bien, hasta el día de hoy, 112 géneros. La revista Time dice: todos deberíamos de aceptar y abrazar y amar a todos los géneros. Televisa te acaba de sacar una novela, no me acuerdo cómo se llama, Amor es igual en cualquier idioma, no sé cómo sé, de homosexuales. Toy Story, montonal de fondo de homosexualismo y del lobby LGTBI, y hay videos, búsquenlos por favor, vean lo que están viendo nuestros niños, Walt Disney, es toda una moda. Y haga de cuenta si queremos saber si el aborto es bueno o es malo, ¿no? Entonces, pues vamos a preguntarle a alguien famoso, y luego sale un artista que hizo una novela y se ganó un premio TV Novelas, y como es muy famosa, vamos a preguntarle qué opina del aborto, y lo que ella opina del aborto es ley, porque lo dijo Fey, porque lo dijo Alejandra Guzmán, o porque lo dijo, yo no sé qué opinen ella, no estoy nada por decir un nombre, pero porque lo dijo la artista, porque lo dijo Miley Cyrus, porque lo dijo una cantante famosa, ya por eso lo aceptan como si fuera normal. ¿Por qué no le preguntan a un pastor? ¿Por qué no le preguntan a un padre de familia? ¿Por qué no le preguntan a un educador? Imagínense la reforma educativa entrando en agosto en las escuelas, y imagínense si hay maestros perversos, maestros pederastas, maestros que andan mal sexualmente, van a abusar más de los niños, hermanos. La homosexualidad, que era antes como una enfermedad,
sexual salió de acuerdo a la Asociación Americana de Psiquiatría y de acuerdo al expresidente de la Asociación Americana de Psiquiatría, Nicolás Cummings, dijeron que ya no es considerada una enfermedad, no porque se comprobó científicamente, sino por presión política. Gracias a Dios que el Tribunal Superior de Justicia de Estrasburgo, Francia, que es el tribunal superior más alto que existe en todo el mundo, que está regido por 47 jueces, la semana pasada votaron y no permitieron el matrimonio homosexual. La palabra matrimonio, digo, en México pueden decir me vale lo que diga Estrasburgo, ¿no? Pero por lo menos hay un organismo que sí reconoce que no se debe de reconocer. La palabra matrimonio viene de la palabra matriz. Yo le pregunto a dos hombres que se quieren casar, ¿por qué se quieren casar? ¿Por qué? ¿Cuál de los dos trae matriz? Vivan juntos, hagan de su vida lo que quieran, al cabo que rendirán cuentas a Dios, pero ¿saben por qué? Es por hartar a la sociedad heterosexual, con ganas de molestar. Es una agenda diabólica. Matrimonium, monium viene la palabra aquel que da vida fecunda a la matriz. Ninguno de los dos puede fecundar a ninguno, ni un matrimonio de lesbianas tampoco. Quiero dejar la segunda parte de mi mensaje en el tercer servicio, en la tercera conferencia que voy a dar de este tema. Me voy a meter un poquito más, pero quiero que vean un video. Si me pueden apagar las luces, por favor, pongan mucha atención a este video. I simply haven't woken up from a very bad dream. Our Lo youth tienes que culture empezar. is drowning Empiézalo, in por an favor. identity crisis. We've got Empiézalo. grown men. Someone please tell me I'm just dreaming and I simply haven't woken up from a very bad dream. Our youth culture is drowning in an identity crisis. We've got grown men saying they identify as 6-year-old girls, men identifying as aliens and even dragons, women identifying as cats. Moms and daughters transitioning to the opposite sex together. We've got guys going into girls' locker rooms and bathrooms, and drag queens are reading stories to children in public libraries, thereby normalizing this behavior of men dressing up in high heels, a wig, a bra, and copious amounts of makeup. Whatever happened to puppet shows and craft day at the library? Why do we need to bring in kiddie porn and tampon and Lucy fur to accommodate the 0.001% of the population? Then we have the LGBTQQIAAPP acronym. Yes, that's right. I'll have to read this list since I can't keep up with all of it. It's lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, asexual, pansexual, that means anything and everything, polysexual, this includes polygamy and orgies, kink is the K. This would include bondage, spanking people, public sex, whatever floats your boat. That would come under the label as kink. Then we have the pronoun police, and they want to make sure that we say thyself and air self and verse self and ter self, instead of the homophobic pronouns that we used to use. Now, if you don't abide by these gender-sensitive policies and pronouns, you're called a racist, misogynistic, homophobic, privileged bigot. March's edition of Time magazine said this: every different type of identity that exists should be supported. Look, people, this is stupid. This is literally one of the most embarrassing moments in our nation's history. We have become so open-minded that our brains are falling out. Here's the fact. If Bruce Jenner, who now calls himself Caitlyn Jenner, were to commit a crime and leave DNA evidence behind,
Investigators would send a sample to the lab and determine that the perpetrator was either a male or a female. The evidence would show that she is a what? A biological male. Yes, that's right. I'm sorry if you don't think that's sensitive, but no matter how big Bruce makes his boobs and how high the heels are he wears, Bruce will always be Bruce. He can't change that. You see, truth and reality and science really mean nothing to the left. People are fighting their true biological identity, and Hollywood and the media are trying to pressure us to celebrate this. No, I'm not going to celebrate your mental disorders. I'm not going to celebrate your sin. I'm not going to celebrate your departure from reality. I'm going to invite you to embrace who you really are, who God made you to be. When you allow for anything other than biological male and biological female, it's banana land. Gender insanity is ruining our nation and our credibility as a people. Bravo. Dicen que tenemos que tener una mente abierta. Yo les digo, no la abran tanto que se les vaya a salir el cerebro. Le llaman esto un discurso de odio, pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No es un discurso de odio, no es homofobia. Homofobia, un hombre que no quiere ser hombre, homo es hombre, fobia es una determinación psiquiátrica contra algo que te produce un temor gigante. Entonces un homofóbico sería un hombre que no quiere ser hombre. Hasta el mismo término está mal empleado. Hay tantos nombres tan mal empleados. Por favor, vean en nuestro canal Alan Alducin, vean estas conferencias de ideología de género, del AGE de Márquez, y les quiero recomendar un gran pastor cristiano que se llama César Vidal y Sugel Michelén, porque yo quiero retar a muchos de ustedes a que se levanten como politólogos, como conferencistas contra estos ideales, y se levanten en universidades y se preparen. Primero prepárate bien. Sugel Michelén, César Vidal, Agustín Laje, Nicolás Márquez, dos son cristianos, dos no lo son, pero que usted pueda aprender y entender, y con esto quiero terminar, que Jesús vino para salvarnos del pecado, a lavarnos de nuestros pecados, vino a librarnos de nuestros pecados y vino a perdonar nuestros pecados. La tragedia humana es que, existiendo la cura para el pecado, el hombre prefiera seguir con la enfermedad y no con la cura. Yo quiero pedirles que cierren sus ojos. Y que le entregues tu vida hoy a Jesús. Le pidas perdón por tus pecados. Ahí desde tu lugar pídele perdón. Que nadie se esté parando, por favor, todos sentados, no hemos terminado. ¿Alguien quiere recibir a Cristo, invitarlo a su corazón, pedirle ayuda, perdón? ¿Quiere arrepentirse? Así con sus ojos cerrados, todos los que quieran recibir a Jesús, pónganse de pie, por favor. Nadie aplauda, nadie, por favor, todos en silencio. Todos los que quieran recibir a Jesús y pedirle perdón por sus pecados, pónganse de pie. Todos los que están batallando contra la maldición del pecado en sus vidas, quieren una vida nueva en el Señor Jesucristo, pónganse de pie. Varios se están poniendo de pie, yo sé que hay más. Sal no con una nueva religión, sal con Cristo de este lugar. No te invito a una nueva religión, te invito a ponerte de pie, a recibir a Jesús públicamente. Lo hago a propósito, porque el que confiesa al Señor públicamente, el Padre lo confesará delante de los ángeles que están en el cielo. Chicas, chicos, pónganse de pie. No importa si has adulterado, si has cometido homosexualidad, lesbianismo, no importa si has adulterado, fornicado, mentido, drogado,
No importa que seas católico, testigo de Jehová, protestante, ponte de pie. Alguien más se quiere poner de pie y recibir a Jesús en su corazón. Alguien más. Alguien más. Hay algo que te está diciendo, ponte de pie. Es la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo. Todos los que estén sintiendo esa voz, párate, ponte de pie, hazlo, no lo pienses. Acompaña a tu amiga, a tu amigo, a tu hijo, para que no le dé pena. Que no te dé pena. Recibe a Jesús en tu vida. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Los que están de pie, díganle esta oración desde su lugar. Vamos a orar juntos y repitan conmigo y digan: Dios, me arrepiento de mis pecados. Yo creo que Jesús es el Señor y el único Salvador. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. Perdóname, Señor Jesús. Hazme la persona que tú quieres que yo sea, en Cristo Jesús. Amén.